Bueno, muchas gracias, muy buenos días y gracias por su estancia y permanencia. Bueno, tengo el honor de, en esta ocasión, ser moderador de un proyecto de investigación de la convocatoria 2016-2. Es un proyecto que hoy día va a presentar los alcances, los protocolos a seguir, porque fechas próximas va a dar inicio oficialmente. El proyecto se denomina Inventarios Pasivos Ambientales Mineros Abandonados del Estado de Hidalgo. Un nombre así muy atractivo en cuanto a pasivos, en cuanto a mineros, y dirigido lógicamente en particular para un estado de Hidalgo, ¿no? Hidalgo que la mayoría de nosotros sabemos que por historia, por abolengo, ha sido minero. Y bueno, tengo el honor de presentar a los colegas, al maestro en ciencias Rafael Gutiérrez Aguilar. Tiene él una maestría de manejo de recursos naturales por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es ingeniero agrónomo zootecnista egresado de la Universidad Autónoma Agraria de Antonio Narro. Desde 2008 a 2015 ha colaborado en el Servicio Geológico Mexicano, donde se ha desempeñado como supervisor en la subgerencia de uso del suelo. Asimismo, ha realizado la coordinación, revisión y evaluación de manifestaciones de impacto ambiental e informes preventivos de ordenamiento ecológico y territoriales, modelos de aptitud minera, estudios de línea base, análisis de estudios previos justificativos en materia de áreas naturales protegidas y vinculación con la actividad minera. Ha participado como conferencista en congresos, seminarios y convenciones a nivel nacional e internacional. Tiene entre sus actividades propias el sistema de información geográfica de la Ciudad de México, que se desarrolló en 2010. Ha participado en diferentes eventos, en el Seminario Minero Internacional. Ha sido también partícipe de la Comisión Internacional de Minería, y hoy también pertenece a la Sociedad Geológica Mexicana, en el cual también ha participado en una o dos, tres ocasiones. Asimismo, tengo el honor de hacer referencia de Francisco Armando Arceo Cabrilla. Él es ingeniero geólogo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Geológicas y de 1924 a 2012 ha realizado varios diplomados que conllevan a su formación. En la Escuela Regional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero formó parte del jurado calificador del Diplomado de Geología Regional en el módulo de metalogénesis y yacimientos minerales. Su trayectoria profesional de 1979 a la fecha se ha desarrollado en el Servicio Geológico Mexicano, antes Consejo de Recursos Minerales. A nivel nacional ha sido también partícipe en numerosos congresos, talleres, seminarios, lógicamente exponiendo todos los trabajos, los resultados de los trabajos de investigación, así como también en un plano internacional en los países como Ecuador, Guatemala y Bolivia. Y bueno, pues como podremos ver, la experiencia vasta de mis colegas queda de antemano ante el proyecto. Y sin más preámbulos, si me permiten, les doy la palabra para que desarrollen su ponencia. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Tenemos la oportunidad de presentarles este proyecto, esta iniciativa que se tenía en el Servicio Geológico Mexicano ya tiene algunos años, y que ahora pues esperemos la veamos cristalizada próximamente y podamos comenzar a elaborar, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a ver un poco la justificación del mismo proyecto en sí. La definición de pasivos ambientales mineros, que es algo importante porque, bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, en mente cuando hacemos mención de estas palabras, o los que tienen conocimiento o acercamiento a la cuestión de la minería, muchas veces se contrae en unos solos temas, ¿no? Lo que son los antecedentes del proyecto, los objetivos, las etapas del proyecto y los resultados esperados, que es un proyecto, como les comento, que próximamente va a dar inicio en este año. Bueno, en México como tal realmente los estudios
que haya sobre pasivos ambientales mineros son realmente aislados. No hay como tal un estudio, una conjunción de información, ubicación, en la misma definición. Entonces realmente lo que se trata o que tratamos de ver, o la justificación de hacer este proyecto, es precisamente ir acotando todos estos temas, ¿no? Todos estos temas, para que al fin de cuentas todo esto al final de cuentas pueda ser replicado, unificado en el país, y al final de cuentas va a ser una base de datos, ¿no? Como que les comentaba, en cuanto a lo que es la definición, cuando hablamos de pasivos ambientales mineros, básicamente nuestra mente se va a lo que son los jales, ¿no? Muchas veces los jales, los terreros, lo que queda después de la actividad minera realmente. Pero bueno, también les puedo comentar, o como preámbulo, el Servicio Geológico Mexicano participa o está involucrado dentro de lo que es la Asociación de Servicios Geológicos y Minería Iberoamericana, el cual incluye España y toda Latinoamérica. Portugal también, ¿verdad? España y Portugal. Actualmente que Estados Unidos también. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque al final de cuentas, en esos años, 2009, 2010, salió un documento en el que se conjuntaron, hicieron trabajos, y estuvimos, una parte eran los trabajos sobre precisamente pasivos ambientales mineros, y con todos los países se llegó a una definición amplia de este concepto, en el cual me voy a permitir leer algunas partes para que se vea el involucramiento que hay de las demás situaciones. Entonces estamos hablando que son las instalaciones, edificaciones, superficies afectadas por vertidos, depósitos de residuos mineros, tramos de cauces perturbados, áreas de talleres, lotes de maquinaria o de mineral, que realmente están actuando, bueno, en la actualidad en torno de minas abandonadas o inactivas, y que estos a su vez van a constituir algún riesgo al entorno, ¿no? Permanente para la salud y seguridad de la población. También es interesante definir lo que se entendió, lo que se definió en esos momentos como lo que son las minas abandonadas, que son las que los dueños hacen dejación con el ánimo de desprenderse del dominio de las mismas. Eso quiere decir que, bueno, simplemente ya no va a haber actividad, o ya no se quiere tener actividad por parte de los dueños, y simplemente probablemente tengan en este caso la concesión, pero simplemente ya no van a hacer absolutamente nada. Y las inactivas son las que obviamente, pues, o sea, sí están los dueños, y que por alguna razón o alguna circunstancia en ese momento no hay actividad, como puede ser, muchas veces ha sucedido, la baja de los precios de los minerales, y por lo cual no es económicamente ser la actividad, y la dejan al momento que suban y lo puedan realizar, ¿no? Si me permiten también, hay un problema grave en los sitios mineros donde ha habido un cambio de uso del suelo. Nosotros lo percibimos en Pachuca, incluso donde están las mismas instalaciones del Servicio Geológico. Se trata de antiguos jales mineros. Esos han sido removidos, y por lo mismo también ha habido una dispersión de los mismos sales por viento, por agua, etcétera. Entonces también es uno de los grandes problemas el cambio de uso del suelo que ha tenido en esos sitios, sobre todo los sitios mineros abandonados. Correcto. Entonces, como podemos ver, implica pasivos todo lo que se va dejando atrás de la minería, no simplemente lo que son la parte de los jales. Bueno, como les comentaba, en México no hay realmente avances o realmente estudios sobre esta parte, pero sí en otros países, lo que estamos hablando de Estados Unidos, mismo Canadá, hay unas organizaciones donde ya hay algunos inventarios, donde se hacen algunas actividades y relaciones, y también lo que es Chile, va más avanzado que México en este caso. Perú también tiene investigaciones interesantes al respecto. Por decir, bueno, las imágenes que están ahí las saqué son de áreas en Canadá, donde se ve ciertas actividades donde eran pasivos ambientales mineros, y después hay unas actividades de restauración y cómo pueden ir quedando los sitios, ¿no? Y como les comentaba, pues lo que es el AXMI, que se llama,
en el 2010 sacó el documento que es el manual para el inventario de minas abandonadas o paralizadas, y bueno, es con el cual parte se pretende retomar para poder realizar este estudio. De esos años hacia acá no había habido avances, y precisamente en este año se retomó ese grupo en el ASMI y se está iniciando nuevamente el estudio, el análisis de este manual. Y precisamente lo que vamos a realizar nosotros como participantes y con este proyecto en específico es cierta aplicación de las metodología, que no es la única, al rato lo vamos a ver más adelante, pero sí para ver la funcionalidad, ¿no? O sea, que realmente la aplicación que pudiera tener esto en México, y precisamente ahorita que se está retomando este grupo de trabajo, pues también ver los posibles cambios, adecuaciones, modificaciones que pudiera tener a este documento. Le digo, aquí estuvieron participando lo que es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Perú, República Dominicana, Venezuela y obviamente México a través del Servicio Geológico Mexicano. En México, en cuanto a información, pues bueno, la Semarnat tiene el Sistema Informático de Sitios Contaminados, es el único que se encuentra, el SISCO, pero básicamente está en función en relación a hidrocarburos, a eventos de hidrocarburos. Entonces realmente, como le comentaba, en cuestión de minería, de pasivos ambientales mineros, no lo hay como tal. Esto sí es una información que se tiene, que la lleva la Semarnat, pero es en específico, y es el único antecedente pues, que se tiene en la República en cuanto a este tipo de información. Pues el objetivo del trabajo básicamente es llevar a cabo un registro de los pasivos ambientales mineros abandonados o inactivos y evaluar el riesgo que identifique los focos de contaminación que afecten los ecosistemas y los asentamientos humanos. Es interesante este sistema porque, bueno, este registro, porque como les digo no se tiene. Hay registros, por decir, de minas abandonadas, pero no hay un registro de cómo están, de cómo se encuentran en este momento, ¿no? Y que, sobre todo, qué afectación tuvo o pudiera seguir teniendo en cuanto al entorno, a la salud humana. Entonces, tampoco, como les digo, se tiene una metodología a seguir como tal, y con este proyecto se pretende precisamente implementar una metodología en la cual pueda a su vez ser replicada en cualquier parte o cualquier otros estados o municipios de la República, y con el cual se pueda ir abasteciendo una base de datos y que se tenga esa información y que al final de cuentas podamos tener puntitos rojos de atención y que sirva para la autoridad también precisamente para poner atención en esos lugares, ¿no? Como objetivos específicos, pues es obviamente recopilar el registro sistemático de los pasivos ambientales, identificar los escenarios de riesgo de los ecosistemas y asentamientos humanos, evaluar la probabilidad de ocurrencia de esos escenarios de riesgo, la severidad, las propiedades físico-químicas en sitios con evidencia de contaminación y construir la base de datos geográfica. El proyecto va a constar, o está propuesto, de cuatro etapas, ¿sí? La primera sería la identificación y ubicación preliminar de los pasivos ambientales mineros en el estado de Hidalgo. En este caso hay cierta información, bueno, Hidalgo o Pachuca, precisamente Hidalgo, pues ya tiene años de minería, ¿no? Entonces hay cierto historial bibliográfico, pero no está conjuntado, ¿no? Entonces la idea es conjuntar o tratar de conjuntar toda esa información que haya en municipios, en universidades, centros de investigación, porque ha habido algunos estudios, para tener esa base de información y de ubicación y de análisis de los que ya se tengan. El mismo Servicio Geológico Mexicano tiene una base muy amplia de minas, sobre todo cuando hace su cartografía o está haciendo la cartografía geológica, los ingenieros geólogos al hacer los recorridos, precisamente en campo, levantan todo este tipo de información, no solamente la parte geológica, sino donde ellos encuentran o avistan precisamente evidencias de que hubo alguna actividad minera, ellos levantan, geoposicionan, y ponen información de si es una mina activa, si no es activa, si es de minerales metálicos, si no metálicos, si hay alguna planta de beneficio, hubo, no sé. Entonces toda esa información es por años recopilada por el Servicio Geológico Mexicano. Entonces es una información que realmente se tiene, que si
que si nosotros pues quisiéramos partir de este proyecto sin esa información, o sea, el dinero no alcanzaría, ¿no? Obviamente, no alcanzaría, pero ya teniendo esa parte que ya hizo ese gasto, que ya tienes información del servicio, pues bueno, habrá que utilizarla precisamente para hacer esa parte de los recorridos e identificación. La segunda etapa, pues bueno, viene siendo lo que es la recolección de datos en campo, lo que son los recorridos. De la identificación y ubicación preliminar, pues bueno, se va a hacer una identificación y se va a hacer una propuesta precisamente de recorridos, de ubicación, y ya en el campo se van a hacer los análisis, se va a tener una ficha, más adelante la vamos a ver, donde va a haber una gran cantidad de información que se va a levantar en cada punto. Y asimismo, también se van a hacer muestreos de agua cuando correspondan, suelos, ojales, dependiendo de lo que se vaya encontrando en cada unidad. La segunda etapa sería lo que es en sí ya la evaluación del riesgo. De toda la información se va a conjuntar, se va a estudiar, se va a analizar y de ella se va a hacer una evaluación. Y al final de la última etapa sería lo que es la elaboración y la conjunción de un sistema de información, de un geodatabase, donde vengan la ubicación de las minas, resultados y todo ya en un sistema de datos. Como les comentaba, en el estado de Hidalgo, de manera preliminar, bueno, si se alcanza a ver los puntitos negros, es toda la base de datos de minas. Se puede ver en la parte amarilla una gran concentración, que es ahí, pues, se puede decir que bueno, en Hidalgo hay 3 distritos, el amarillo es la de Pachuca Real del Monte, la que está en verde es Molango y la que está en rojo es la de Zimapán. Entonces podemos ver realmente la concentración en cuanto a estos distritos mineros y es de minerales metálicos. Podemos ver hacia el occidente, suroccidente, también una concentración de puntos, pero bueno, estamos hablando de ahí que son la parte de las cementeras que hay en Hidalgo y más a Querétaro la parte de las canteras. Entonces también estamos hablando de no metálicos, pero que obviamente está un registro de todo y de todo se tendría que estar llevando un análisis. Otra cosa importante, bueno, en cuanto a jales identificados o de gran magnitud, pues básicamente tenemos lo que son los que están en Pachuca. En Pachuca, como les contaba el ingeniero, ya han sido absorbidos por la mancha urbana. Realmente se puede decir que están céntricos, antes eran las partes más alejadas de la ciudad, hoy en día están céntricos. Le digo, el mismo Servicio Geológico Mexicano está sobre los jales, está construido, y ahí ya hay zonas habitacionales, comerciales y demás. Hay en algunos lados, en otras de la salida a Tulancingo, son unos campos deportivos arriba, imagínense en los jales. Y bueno, otros que están cerca, pero es yendo de Pachuca hacia Real del Monte, bajando para Omitlán. Ahí están otros depósitos también grandes de jales y los de Zimapán, la parte del área de Zimapán. Son los 3 identificados. Pero bueno, esta es información básicamente previa de lo que se tiene ampliamente conocido, pero bueno, obviamente en los recorridos lo que se requiere es conocer e identificar. No con estas, a lo mejor vamos a encontrar con estas magnitudes de concentración, pero sí puede haber en otros lugares, ¿no? Esa es la idea. Sí. También se pretende hacer la caracterización físico-química de los mismos sales, hacer modelos de dispersión geoquímica en los alrededores y la estabilidad de los mismos, hacer estudios de riesgo, porque nos ha sucedido en otras partes de México donde pues unas presas de jales se rompen, no son resistentes. Actualmente la autoridad le está solicitando a todas las compañías mineras un estudio de sismoresistencia en cada jal. Sí. Bueno, esta también es información, como les comentaba, también se van a hacer análisis de lo que es agua. Entonces, hicimos este comparativo, esta correlación en cuanto a lo que son las minas identificadas, que son los puntitos amarillos, a los cuales se les hizo un buffer de 1 kilómetro y se contrastó con el REPDA para ver qué fuentes de agua pudiera haber cercanas a ellas. ¿Para qué? Pues para realmente, simplemente esto fue para darnos una idea más o menos qué hay,
dónde están y también básicamente para el número de muestras tentativas o probables que se pudieran obtener. Les digo, eso va a ser obviamente en cuanto a campo, pues ya podrá aumentar. Ok, correcto. Pues están lo que son los muestreos de agua, HAL y suelo. A los cuales en suelo y jales se va a hacer lo que es la difracción se pretende hacer la difracción de rayos X para definir la presencia de minerales y estructura cristalina y mineralógica, y de agua lo que es determinación de fluoruros, nitratos, sulfatos, cloruros y elementos de metales pesados. De acuerdo a la normatividad de la 132 para jal y suelos, y de agua un método para que utiliza el servicio geológico. La ficha de campo. En la ficha de campo se llenará y se va a poner lo que es la identificación de minas, tipo de minería, características de las minas, características de la planta si hay, los depósitos de residuo cómo están, dónde están, sustancias peligrosas utilizadas, situación del entorno, análisis preliminar de riesgo, certeza de contaminación si es que hay visual y una evaluación especial del área. La evaluación de riesgo será en base a la probabilidad y lo que es la severidad. Esto es un ejemplo de la ficha de cómo se llevaría a cabo lo que es el análisis de riesgo en base al grado de severidad y al grado de probabilidad que pudiera haber, y el gradiente que se utilizaría para hacer la clasificación. La construcción de datos, de una base de datos, de un geodatabase donde lleve toda la información de los que hemos venido platicando, que sería el punto final y concentración de todo. Y pues bueno, es generar la metodología para realizar el inventario, los resultados, identificar y ubicar los PAM en el estado de Hidalgo, la evaluación del riesgo derivado de la existencia de esos PAM y la disposición de la base de datos de manera geoespacial. Sería todo. ¿Tiene algún comentario usted? ¿Comentario, preguntas? No, pero usted no quiere comentar nada. No. Ok, bueno, pues antes de pasar a la sección de preguntas, yo sí quiero hacer los comentarios pertinentes. Desgraciadamente el tiempo lo marca. Hay mucha información que pudiéramos mostrar o pudieran mostrar en el sentido del alcance al escenario del proyecto. Efectivamente, considero yo que es un proyecto de investigación puramente, porque llega no nada más a identificar, sino caracterizar cada uno de los elementos que hoy denominados pasivos mineros. Y en el ámbito de cómo puede estar repercutiendo en el medio ambiente y siguiendo las políticas públicas a los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que en lo personal este proyecto, dentro del alcance, es obtener esa metodología y replicarla en el ámbito nacional, en aquellos estados donde exista esa complejidad de los pasivos mineros. Y el término, insisto mucho, de pasivos mineros queda muy corto en cuanto a lo que pueda ser pasivo, porque ahí está, y sin embargo la dinámica, tal vez un llamado proceso de lixiviación, puede estar generando algún problema de contaminación, por decir algo, y otras cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esos desechos mineros, esos pasivos mineros, van más allá de lo que pudiéramos conocer, porque pues sabemos que existen minerales o elementos muy contaminantes, y en algunos casos hasta radioactivos, ¿no? Entonces, el alcance de este proyecto creo yo que es la caracterización de los mismos y ubicarlos dentro del espacio geográfico es lo que lo hace muy atractivo. Y bueno, ahora sí abremos la sesión de preguntas, por favor. Sí, adelante, doctora. Ahí está otro micrófono. Bueno, pues felicidades por el trabajo. Yo desde mi perspectiva geopolítica estoy trabajando el modelo minero canadiense en México y me encontré con una página que es un atlas que se llama EG Atlas, no sé si lo conozcan, Environmental Justice Atlas. Entonces, bueno, a mí ahí me dio mucha información sobre todo del aspecto social, ¿no? Entonces, bueno, nada más les quería comentar que esa página está interesante. No, entonces, ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Adelante. Realmente tal vez una pregunta de ignorancia mía.
¿Hay estudios de restauración biológica en jales mineros aquí en México? Bueno, creo, bueno, sí se han realizado algunos tipos de estudios. Bueno, nosotros en realidad no, como tal. Pero sí hay en alguno que otro. Nosotros lo que hemos hecho y llegamos a hacer en algunos casos en jales, sí estuvimos haciendo un análisis en vegetación de algunas especies que se desarrollaron en ella, más que nada la absorción de elementos pesados. Entonces hicimos algún tipo de análisis en ese aspecto. Digo, no es realmente nuestra área, pero sí lo llegamos a investigar, y tengo entendido, digo, no te podría decir ahorita pero sí, no hay mucho, porque no hay muchas plantas realmente indicadoras, o sea, que puedan desarrollarse en jales, pero sí las hay, y tengo entendido sí hay alguno que otro estudio por ahí en México al respecto. Pero sí faltaría en ese sentido realmente para los que se dedican en cuestión de las plantas, los biólogos, sí sería interesante buscar ese tipo de plantas, porque al final de cuentas hay, y eso también un poco hemos estado adentrándonos en la cuestión de restauración, pero sí en lo que es el proceso ahora sí que por ley ya también, lo que es el cierre de minas, tiene que estar planteado las mineras, cómo van a dejar el sitio, cómo se va a abandonar el sitio, y en algunos casos hay ejemplos, por decir, de remediación de jales, de ceros, y que bueno, probablemente también la inversión, bueno, obviamente dependía de la minería, pero es mucha, porque muchas veces sí los ponen sobre, pero a lo mejor también les ponen otra cubierta de tierra fértil para que puedan estar las plantas. Pero sí es importante eso, porque ya por ley lo tienen que hacer, o sea, por ley tienen que tener un dinero, pues, al final de las minas, del cierre de minas, para poder dejar en mejores condiciones como comúnmente lo estarían abandonando, ¿no? Permítame también comentarles que ha habido una restauración ecológica en algunos jales, sobre todo en Fresnillo, Zacatecas, el Parque Ecológico de la compañía minera Fresnillo, y hay otro ejemplo en Oaxaca, en la ciudad de Las Canteras, donde se hizo un parque ecológico, la verdad, de primer mundo, muy bonito, que los invito a que los conozcan. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Así, por allá, por favor. Dora Ledesma, del INEGI. A mí me interesa saber la contaminación en el subsuelo. O sea, las mineras siempre verten, ¿no? Pero también eso se transmina a los cuerpos de agua subterráneos. Y es el caso, por ejemplo, en Aguascalientes, donde las textileras echan sus desechos al subsuelo, se transmina y el agua de ahí es sacada de pozos. La consecuencia es que en enfermedades tienen el más alto índice de casos de fallas renales, ¿no? Sí. Entonces, ¿piensan también abarcar estudios sobre eso? Bueno, como lo comento, en ese caso se pretende hacer precisamente los que son los estudios de agua. O sea, por eso tratamos con el REPDA de ubicar donde hay pozos, donde hay algún manantial, obviamente cercanos a las áreas, precisamente para poder tomar la muestra de agua y poderla analizar y ver qué elementos tienen, qué minerales tienen ahí, y bueno, contrastarlo con alguna información previa que se tenga, ¿no? Porque por decir, como le podría comentar como ejemplo, lo que es el área de Zimapán Hidalgo, ahí es un área donde hay mucho arsénico, y realmente los comentarios o las cosas que dicen, o sea, en teoría dicen que las mineras son las que han propiciado esa parte, pero realmente es de manera natural. De hecho hay varios pozos y hay una planta tratadora que tienen, precisamente investigando, hicimos un estudio ahí de ordenamiento territorial y hicimos los análisis también. Hay un pozo en específico que tiene unas concentraciones muy elevadas de arsénico, pero digo, es de manera natural, y hay otros dos que sacan precisamente todo para la población, para la comunidad, los cuales tienen pues casi nada, o sea, se podría que está casi en norma, ¿no? Entonces, cuando traen agua a la planta de ese pozo en específico, el tratamiento tiene que ser especial, y cuando traen de las otras, pues bajan, pero ellos ya saben, pues, pero vamos, o sea, en algunos lugares a lo que voy es de que de manera natural ya tienen esa concentración. Obviamente también habría que entender que
donde hay mineralización, bueno, hablando en minería, pues, donde encontramos mineralización, oro, plata, cualquier otro, o sea, básicamente lo que hacen, ¿qué es los mineros? Buscan una alteración. ¿Qué quiere decir? Elementos elevados, que es donde precisamente va a haber una concentración. Entonces, obviamente, de manera natural, en esos lados hay una concentración alta, no solamente va a haber oro, plata, cobre, zinc, sino obviamente va a haber metales pesados que están dentro de esas áreas. Entonces, por eso también es importante, bueno, pues, como otra parte, que hoy fuera a lo mejor también necesario, a lo mejor fuera, si no por ley obligación, tener una línea, bueno, se le llama línea base ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Se hace un análisis precisamente de todo el área ambiental para determinar los elementos que están antes de iniciar una actividad que nos sirvan precisamente como background para después, cuando ellos salgan o haya alguna situación, poder hacer esa comparativa y ver realmente qué tanto fue o tanto tendría que haber sido una afectación por una actividad antropogénica o realmente están simplemente porque de manera natural está así, ¿no? Hemos estado estudiando enfermedades y hemos detectado que en el estado de Hidalgo, por generaciones, se ha incrementado el cáncer en hueso, pero en niños. Entonces, siguiendo las líneas de padres a hijos, resulta que tíos, abuelos, ya manifestaron eso. Y es por la zona agrícola en la que están viviendo. Sí, por la utilización de fertilizantes y demás. Sí, Sí, exactamente. en muchas ocasiones también utilizan las aguas negras. Un ejemplo de lo que es la concentración minera es como si tuviéramos un tumor en el cuerpo. Es una sobreconcentración, en este caso maligna, que bueno, cuando se explota, se saca ese tumor y tiene un aprovechamiento. Es algo así, un burdo, similar, pero sí, es la concentración de los depósitos mineros. Sí. Gracias. Perdón. Perdón. Más. Sí, perdón. Sí, en su ficha descriptiva no vi la parte social y biológica, pensando justamente en lo de ver los riesgos en el ambiente. Yo no sé mucho de minas, por eso les digo, más que una pregunta, es como una sugerencia, si eso ustedes lo van a tomar en cuenta. ¿Qué población es la que está más cerca a esas zonas? ¿Qué niveles tienen? ¿Qué condiciones están en cuanto a población? Y en cuanto a la parte biológica, pues ¿qué vegetación era antes? ¿Qué vegetación es la que hay? Quizá, bueno, en la Conavio tenemos registros un poco históricos de especies que quizá les pudiera ayudar un poco a ver cómo era antes y cómo fue transformado, ¿no? Digo, parto de la idea de que no sé mucho de ellas, pero es lo que me ocurriría ver en la ficha. En la ficha descriptiva para justamente evaluar ese riesgo al ambiente. Gracias. Sí, permítame comentarle que por lo general la gente que bordea las instalaciones mineras locales es la gente más vulnerable, la gente más pobre. ¿Por qué? Porque por lo general siempre se encuentran en zonas con alta probabilidad de riesgos, pendientes muy fuertes, en muchas ocasiones incluso sobre alguna barranca, etcétera. Sí. Sí, mira, bueno, les comento, la ficha que se pretende levantar en cada punto, bueno, aquí traigo copia, estamos hablando que son 6 cuartillas, o sea, es muy difícil presentar. Es mucha información realmente la que se pretende en cada punto levantar, pero bueno, en cuanto a tu pregunta en específico, sí, aquí tenemos un punto donde, bueno, si quieres te la puedo mostrar para que la veamos, es parte de lo que es salud humana, infraestructura, recursos naturales, ¿sí? Población, bueno, se divide en población, infraestructura vial, áreas agrícolas, ganaderas, especies y ecosistemas,
Entonces, realmente, sí, bueno, sí se considera, obviamente, como te comento, sí, la idea es precisamente la evaluación del riesgo, precisamente es en cuanto a la salud humana, y la idea es esa, levantar esa información, precisamente hacer los recorridos, y obviamente también para hacer este trabajo no vamos a ir nada más como tal, como servicio, sino obviamente tenemos que tener una colaboración con las personas del lugar, ¿no? Obviamente porque a lo mejor va a haber áreas o puntos que no tenemos nosotros identificados, y al hablar con ellos nos van a decir, mira, acá hay algo, aquí a lo mejor sí hay jalo, aquí yo recuerdo que hay una mina. Entonces realmente también va a haber una interrelación con ellos, y se trata precisamente de eso, o sea, tratar la evaluación del riesgo es en cuanto en relación a la salud humana y a los ecosistemas. Sí. Ustedes dijeron que iban a hacer la caracterización de las tierras con difracción de rayos X. Sí. ¿También piensan utilizar Raman o infrarrojo? Porque la caracterización en infrarrojo con un difractómetro Sí. es más precisa. Sí, al respecto, sí. Incluso les comentamos que vamos a hacer un multianálisis en campo. Para eso se va a adquirir una pistola Newton para tomar infinidad de información, y la que veamos que sobrepase las concentraciones normales, en esas sí vamos a tomar muestras físico-químicas y análisis. Bueno, lo digo porque, bueno, es una idea que me surge ahorita. Tienen un problema de que la imagen satelital, bueno, en las conferencias anteriores, cómo la aterrizan con las especies que están en tierra, y utilizan luz en infrarrojo, en el cercano. Entonces, debe de haber un escalamiento entre lo que tú mides en un laboratorio con una planta o especie o mineral, con una imagen por pixelaje, y esto ligados porque ambos detectan energía. Entonces podría haber una correlación así y aterrizar la caracterización de lo macro a lo micro, ¿no? Sí. Sí, gracias. Sí, podría ser posible. Sí. Pero no estoy considerando. Sí. Gracias. Ledia Castillo del INEGI. Retomando lo que comentaban, que las manchas urbanas han llegado a establecerse en la zona de los Jales, también como resultado de su estudio, eventualmente van a dictaminar el grado de toxicidad que pueda haber en las zonas habitadas. Pues se va a hacer el análisis precisamente de fisicoquímico de los jales que hay, ver qué contaminantes tienen todavía ahí. Eso sería parte de lo que son el estudio. Ya ve que anteriormente se utilizaba el mercurio casi en todas la amalgamación para recuperar los minerales preciosos. Después vinieron otras técnicas y actualmente se utilizan insumos de baja sulfuración en los beneficios, pero eso fue de 20 años a la fecha. Entonces tenemos se puede decir, un poquito más de 500 años de minería en la cual se utilizó mucho el mercurio. El año pasado hicimos un primer inventario sobre sobre más que nada los sitios donde los gambusinos siguen explotando pues los minerales preciosos a base de amalgamación, a base de mercurio. No se ha podido evitar el uso del mercurio en México. Aún así, casi todos estos mineros gambusinos son de minería informal. Realmente no y tenemos aproximadamente un 20% de la producción de minerales preciosos que provienen de la minería informal. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo nomás quiero cerrar con mi comentario final. ¿Hacia dónde va este proyecto de investigación de los pasivos mineros? Pues lógicamente para conformar parte de la información del instituto. Afortunadamente creo que el alcance que pudiera tener este proyecto de investigación, si lo podemos reflejar en el espacio geográfico para un análisis, para un lineamiento dentro de las políticas públicas, para un lineamiento dentro del medio ambiente, para una definición y tal vez orientación de cómo está conformado en verdad la contaminación, porque ahorita hablamos de contaminación en un punto, dado un punto, pero sabemos bien que la mayoría de las minas, muy cerca o casi, estoy seguro, están las corrientes o arroyos o ríos.
Y esto conlleva lo que decía la doctora también por allá, ¿no? La contaminación de los acuíferos. Ya lo dijeron por aquí, la contaminación o el cambio de uso del suelo en cuanto a la cubierta vegetal, hasta el cambio propio del mismo terreno, ¿no? De ser una parte tal vez natural, boscosa, hasta una parte totalmente erosionada, ¿no? En otro contexto. Bueno, hacia allá va la información que le pueda ser útil al instituto, y más a lo que es el área de geografía y medio ambiente. Y bueno, y si no hay más preguntas o más comentarios, sí, por ahí, gracias. Nada más, sí mencionar el potencial gigantesco que esto tiene, porque si combinas esta investigación con el registro de cáncer que se acaba de, ¿no? Puedes empezar a hacer estudios epidemiológicos con el de morbilidad, digo, bueno, y sumando esto a la idea de que sean datos interoperables, ¿no? Es decir, como que la palabra clave aquí es la interoperabilidad. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, no? Bueno, pues creo que les damos un aplauso.